Panamericana presenta Hombres de Bronce, hoy con la biografía de César Vallejo. Santiago de Chuco es una ciudad asentada en un acogedor valle interandino del departamento de La Libertad, a una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Los españoles la fundaron durante los primeros años del siglo XVII, en plena época de conquista, y la pusieron bajo el patronazgo del apóstol Santiago el Mayor. En esta ciudad de población y cultura mestizas, de calles anchas y tranquilas y casas de quincha y adobe, nació César Abraham Vallejo Mendoza, el más grande y universal de los poetas peruanos. Este fue su paisaje original, el que acogió sus años de infancia y juventud y el que siempre se mantuvo en su recuerdo. Quizá ningún poeta ha regresado tanto en sus escritos a su primera tierra con la fidelidad con que Vallejo volvía siempre a Santiago de Chuco. Aquí, en esta geografía, está una de las raíces básicas de su obra. Papales, cebadales, alfalfares, cosa buena. Oh campo intelectual de cordillera, con religión, con campo, con patitos. Sierra de mi Perú, Perú del mundo y Perú al pie del orbe. Yo me adhiero. El poeta nació en esta casa el 16 de marzo de 1892. Era el último de los 11 hijos de don Francisco de Paula Vallejo y de doña María de los Santos Mendoza. Sus padres tenían una coincidencia que no era muy extraña en esa época. Ambos eran hijos de sacerdotes gallegos y de madres descendientes de la civilización chimú. Su padre hacía labores de abogado popular, un oficio que en ese entonces se llamaba defensor de pleitos. Era un hombre ya anciano que provocaba en el niño Vallejo una cierta mirada piadosa. Mi padre duerme. Su semblante augusto figura un apacible corazón. Esta hora tan dulce. Si hay algo en el de amargo, seré yo. Pero aun cuando el padre era una figura querida y respetada, el hogar de los Vallejo giraba alrededor de la figura materna. Ella presidía todos los actos sencillos de la vida casera. Doña María de los Santos se convertiría con los años en el personaje más entrañable de cuantos hubo en la vida de César Vallejo. Y mi madre pasea ya en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Esta hora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Desde el comienzo del día, su presencia estaba en la vida de sus numerosos hijos.
Ella encarnaba una ternura esencial, aquella que se entrega sin aspavientos y a veces con falsa severidad. Y nos levantaremos cuando se nos dé la gana. Aunque mamá, toda claror, nos despierte con cantora y linda cólera materna. Nosotros reiremos a hurtadillas de esto, mordiendo el canto de las tibias colchas de vicuña. Para el hijo que sería poeta, ella empezó a convertirse en símbolo. La madre ya no era solo la madre, sino un ser universal que protege y alimenta, y que los hombres reclaman cuando viven situaciones de orfandad. Vallejo la recuerda siempre así, tierna y preocupada por el futuro de cada hijo, como en El desayuno que narra en uno de sus primeros textos en prosa. Aquellos desayunos de 8 y 10 hermanos, de mayor a menor, como los carrizos de una antara. Entre ellos yo, el último de todos, parado junto a la mesa del comedor, engomado y chorreando el cabello que acaba de peinar a la fuerza una de mis hermanitas. En la izquierda mano, un bizcocho entero. Había de ser entero. Y con la derecha de rosadas falanges, hurtando escondidas el azúcar de granito en granito. Pobrecito mi hijo. ¿Algún día acaso no tendrá a quien hurtarle el azúcar cuando él sea grande y haya muerto su madre? El hogar, la vida semirural y la escuela de Santiago de Chuco fueron los espacios donde transcurrieron los primeros años de la vida de Vallejo. Ninguna de las imágenes que vio en esos tempranos años serían olvidadas. Todas aparecerían después, bellamente recuperadas en sus poemas. El establo está divinamente meado y excrementido por la vaca inocente, y el inocente asno y el gallo inocente. A los 12 años fue llevado por su padre a la provincia vecina de Huamachuco. Allí estaba el Colegio Nacional San Nicolás, uno de los pocos colegios con educación secundaria en la zona. Fue un alumno por encima del promedio y obtuvo diplomas de honor en cursos como aritmética demostrada, geología y mineralogía, cursos que indican un primer interés por las ciencias exactas. Y efectivamente, a pesar de ya haber escrito algunos versos, el joven Vallejo les confiesa a sus amigos que sentía una gran inclinación por la medicina. Al terminar el colegio, alterna trabajos menores con sus intentos de alcanzar una carrera universitaria. Primero se matricula en la Universidad Nacional de Trujillo y luego en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de San Marcos, en Lima. Pero la escasez económica de su familia pronto lo hace abandonar ambas universidades y por un tiempo, Vallejo se convierte en un joven desalentado que mira el futuro con enorme incertidumbre, exactamente igual que otros miles de estudiantes de su tiempo y de todos los tiempos. Al abandonar tempranamente la universidad por razones económicas, César Vallejo empieza a rotar por varios empleos. En 1910 lo encontramos por algunos meses realizando tareas administrativas en el asiento minero de Quirubilca, en la Sierra de la Libertad. En 1911 es maestro particular de los hijos de un terrateniente en Huánuco. Un año después, trabaja como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, a pocos kilómetros de Trujillo. Estos trabajos le dieron a Vallejo la experiencia de un Perú distinto al de su tranquilo Santiago de Chuco.
vio los contrastes del país, supo de la soberbia de los poderosos y de la miseria de los trabajadores en las minas y los latifundios azucareros. Y sintió lo que él mismo llamó después la cólera del pobre. Este conjunto de cólera, de ira, de resentimiento y rencor es lo que se llama emoción social en gente sensible como Vallejo. Y si no, es un delincuente. Pero quien procesa todos estos sentimientos llamados negativos tiene lo que llamamos emoción social. Vallejo supo trasladar de modo admirable a la poesía esta emoción social. Su solidaridad con los más humildes es una constante en su poesía. Ese intenso canto a los mineros, donde expresa su admiración por cada uno de ellos, posiblemente lo escribió recordando la dureza del trabajo en los socavones de Quirubilca. Son algo portentoso los mineros remontando sus ruinas venideras, elaborando su función mental y abriendo con sus voces el socavón en forma de síntoma profundo. Salud, oh creadores de la profundidad. Es formidable. Vallejo nunca se resignó a abandonar para siempre los estudios universitarios. Mientras desempeñaba sus empleos, gastaba sus ingresos con una austeridad tal que en 3 años pudo reunir algo de dinero para reiniciar sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, a donde ingresó decidido a obtener un título en la Facultad de Filosofía y Letras. Años después, efectivamente, obtendría el bachillerato con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Para ayudarse en sus estudios, comenzó a dictar clases a los alumnos de primaria en el Centro Escolar Estatal número 241. Pero el profesor César Vallejo no ingresaba a las aulas a enseñar lenguaje o literatura, cursos que serían más afines con su incipiente fama de poeta, sino ciencias naturales, es decir, botánica y anatomía. Aunque la forma de comunicar su pensamiento y sus emociones fue la poesía, parece que el poeta siempre se sintió a gusto con las ciencias. Más tarde, gana una vacante en el prestigioso Colegio Nacional San Juan y es nombrado profesor de primer año de la sección primaria. Allí tuvo de alumno a un niño atento y siempre inquisitivo, que después se convertiría en un gran novelista. Se llamaba Ciro Alegría. Muchos años después, en un artículo evocador, Alegría escribió recordando al profesor Vallejo. Aunque a primera vista pudiera parecer tranquilo, había algo profundamente desgarrado en aquel hombre. El profesor, y a la vez estudiante universitario, no tenía casa familiar en Trujillo. Vivía en el Hotel El Arco, en un cuarto cuya puerta daba a un largo balcón. Allí, un día del año 1915, recibió la dolorosa noticia de la muerte de su querido hermano Miguel, su compañero de juegos infantiles. Esa muerte lo golpeó en lo más profundo del alma. Entonces recordó a Miguel jugando a las escondidas en la casa de Santiago. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, ¿dónde estás? Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, ¿Dónde estás? pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Miguel, Miguel. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Miguel. Y ya cae sombra en el alma.
La formación intelectual de Vallejo no solo se dio dentro de las aulas universitarias. En el Perú de esos años había un dinamismo en todas las áreas de la cultura que iba más allá del horizonte universitario. La generación de Vallejo es la generación de Mariátegui, la generación de Raúl Porra Barnechea, de Basadre. Habría que ver que Vallejo es una expresión poética extraordinaria, pero de un buen momento que está pasando el Perú. En la conservadora ciudad de Trujillo de aquel entonces, el reto de transformar profundamente la cultura, el arte y la política del país lo recoge un conjunto de jóvenes conocidos como el Grupo La Bohemia, que más tarde tomarían el nombre de Grupo Norte, igual que el periódico que comenzaron a editar. Ellos estaban liderados por el filósofo Antenor Orrego, y sus miembros eran principalmente jóvenes intelectuales que más tarde darían mucho que hablar, como el escritor y periodista José Eulogio Garrido, el poeta Alcides Espelucín, el pintor Macedonio de la Torre y el inicial dramaturgo y después político Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros. Vallejo se integró a este grupo y su relación con cada uno de sus miembros fue decisiva para su formación. Con ellos, en largos paseos por las plazuelas trujillanas o recorriendo las ruinas de Chanchán, la vieja capital de los Chimú, el poeta tuvo la oportunidad de leer y discutir sobre Miguel de Unamuno, el escritor y filósofo español más famoso de la época. Pudo también acercarse a la poesía del nicaragüense Rubén Darío y del norteamericano Walt Whitman, así como de los franceses Rimbaud y Baudelaire. Ninguna idea nueva era ajena a la curiosidad de este grupo. Pero eran jóvenes y sabían que la vida no se agotaba en las lecturas o en las discusiones alentadas de vez en cuando por algún licor o una taza de café. Antenor Orrego recordaría después: por este tiempo conocimos a un grupo de muchachas que nos brindaron gentil acogida. Las llamábamos con nombres alegóricos o de la antigüedad clásica. Mirto, por ejemplo, era la que gustaba más de la poesía. Precisamente Mirto y dos chicas más, muy jovencitas, parientes de los amigos del Grupo Norte, entusiasmaron por algún tiempo a Vallejo. Sin embargo, no hay pruebas de que estableciera con alguna de ellas una sólida relación sentimental. Tampoco se tiene noticias de quién fue aquella andina y dulce Rita de la que habla en el famoso poema Idilio. En los primeros meses de su vida en Lima, Vallejo se dedica a escribir algunos artículos para los diarios de Trujillo. El primero de ellos tiene como título Desde Lima con el Conde de Lemos. Y es un artículo donde revela su profunda admiración por el hombre que utilizaba tan aristocrático seudónimo, que no es otro más que el ingenioso y renovador escritor don Abraham Valdelomar. Pero más allá de la circunstancial nota periodística, Vallejo establece una estimulante relación con Valdelomar.
a quien consideraba cabeza de una generación. Después escribiría sobre Manuel González Prada, el ideólogo del anarquismo en el Perú, y sobre el discreto pero enorme poeta José María Eguren. Visitaba a este último en su casa de Barranco, y nadie al verlos juntos en ese tiempo hubiera sospechado que estaba contemplando a las dos voces más grandes de la poesía peruana. A mediados de 1918, unos amigos le presentan a una joven del barrio de Las Maravillas en Barrios Altos. Se llamaba Otilia Villanueva. Vallejo inicia con ella una relación llena de amor, pero también de celos y desencuentros. Al parecer, el poeta solo sabía amar conflictivamente. Su amigo y biógrafo Juan Espejo Asturizaga revela que hacia el final de la relación, que duró casi un año, el poeta se mostraba inconforme, exigente, celoso y desconfiado. Después de la inevitable ruptura, según el mismo biógrafo, Vallejo se convirtió por algunos meses en un caminante solitario y desolado. En el rincón aquel, donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez ¿qué habrá pasado? Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. Es el rincón donde a tu lado leí una noche entre tus tiernos puntos un cuento de Daudet. Es el rincón amado, no lo equivoques. En medio de sus difíciles relaciones con Otilia, Vallejo recibe un telegrama urgente de Santiago de Chuco. Lo enviaba su hermano Víctor y le daba la terrible noticia de la muerte de su madre. Ese fue definitivamente uno de esos golpes insoportables a los que aludía en el poema inicial de su libro Los Heraldos Negros. En él, el poeta reflexiona sobre la extraña y a veces excesiva crueldad del destino y proclama la impotencia del hombre para enfrentarlo. Por eso dice: hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Los Heraldos Negros se terminaron de imprimir y se distribuyeron en 1919. Salvo la cálida recepción de sus amigos escritores como González Prada, Valdelomar o Eguren, la crítica oficial prefirió guardar silencio, lo cual era una forma de expresar su desconcierto ante una obra que iba mucho más allá de la poética modernista, que era la dominante en ese momento. Desde mediados de 1919, Vallejo venía siguiendo cursos en la Universidad Nacional de San Marcos. Aspiraba a obtener un doctorado en letras, pero sus repetidos problemas económicos no le permitían una asistencia regular. Fue entonces que empezó a considerar la posibilidad de viajar a Europa, tal vez a París, a buscar otras oportunidades. Al fin y al cabo, era París la luz que atraía no solo a los poetas, sino a todos los intelectuales de su tiempo. Antes de viajar, decide volver a Santiago de Chuco. Quería despedirse de su padre viudo, de sus hermanos, y especialmente deseaba visitar la tumba de su madre. Esta noche desciendo del caballo ante la puerta de la casa, donde me despedí con el cantar del gallo. Está cerrada y nadie responde. Todos están durmiendo para siempre. Y tan de lo más bien
que por fin mi caballo acaba fatigado por cabecear a su vez. Y entre sueños a cada venia dice que está bien, que todo está muy bien. Permaneció en Santiago durante 3 meses. Le entusiasmaban las fiestas populares y quería pasar allí las fiestas patronales del apóstol Santiago. Pero ese año la celebración popular fue alterada por pasiones políticas y viejas rencillas entre familias. Un grupo de partidarios del expresidente Pardo se enfrentó violentamente a otro que apoyaba al dictador Augusto Leguía. Hubo balaceras en las calles y una tienda de abarrotes fue incendiada. Y a pesar de los testigos que exculpaban a Vallejo, este fue involucrado como participante en los desmanes. Esperando que su situación se aclarara, huyó a Trujillo, pero en esta ciudad fue capturado y llevado a la cárcel. Años después diría: el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Estuvo preso 113 interminables días, pero cuando salió libre, en su legajo permaneció siempre la amenaza de la libertad condicional. Después que sus amigos del Grupo Norte celebraron su libertad, Vallejo partió nuevamente a Lima. Como la primera vez, su único equipaje era el maletín donde guardaba sus poemas inéditos. Esta vez llevaba allí un nuevo libro, en cuyas páginas hablaba de su madre muerta, su dolorosa ruptura con Otilia Villanueva y sus penosos días de cárcel. Después de varios títulos tentativos, su segundo libro de poemas se editó en el año 1922, con un nombre que hasta ahora resulta inescrutable para los estudiosos de Vallejo. Se llamaba Trilce. Algunos dicen que esa palabra nace de la unión de triste y dulce, que era el carácter que el poeta atribuía a su madre. Pero otros creen que fue simplemente una inspiración de Vallejo, que gustaba jugar con las palabras. Como con su anterior poemario, Vallejo produjo entre los críticos un nuevo silencio incómodo. El mismo Luis Alberto Sánchez, generalmente acertado en sus juicios, escribió: César Vallejo ha lanzado un nuevo libro, incomprensible y estrambótico. Y se preguntaba desconcertado: ¿por qué habrá escrito Trilce el señor Vallejo? La respuesta a la pregunta de Sánchez había sido dada tiempo atrás por el mismo Vallejo, en una carta que enviara a su amigo, el filósofo Antenor Orrego. Hoy, y más que nunca quizá, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y de artista, la de ser libre. Efectivamente, había escrito Trilce para ser libre. Se había liberado de las influencias literarias de la época y había creado un lenguaje nuevo, capaz de transmitir con intensidad extraordinaria el temblor de la vida. Vallejo opera una transformación en la poesía de lengua española fundamental, es decir, que hay antes de Vallejo y después de Vallejo, es indudable. Es un hito, es una frontera. En 1923, le advierten de la posible reapertura de juicio que lo llevó a prisión en Trujillo. Coincidentemente, el puesto de profesor de primaria que había retomado en el Colegio Guadalupe fue suprimido. Entonces, sin trabajo, con su poesía incomprendida y amenazado por una nueva carcelería, decide ahora sí viajar a París. Algunos meses antes de embarcarse, publica un libro de relatos titulado Escalas y una novela breve, Fabla Salvaje. Finalmente, el domingo 17 de junio de 1923, en una modestísima tercera clase del vapor Oroya, nuestro más grande poeta dejó su patria. Lo
esperaba la ciudad, que entonces era el centro del mundo, París. Hay, madre, en el mundo un sitio que se llama París. Un sitio muy grande y muy lejano, y otra vez grande. París era una ciudad bella, pero muy dura para un hombre sin mayores recursos como Vallejo. Los ingresos por las colaboraciones que envía al diario Trujillano Norte solo le permiten vivir precariamente. Y así, durante los 2 primeros años, llega a padecer verdaderamente hambre y dolencias físicas. Pero dadme una piedra en que sentarme. Pero dadme, por favor, un pedazo de pan en que sentarme. Pero dadme en español algo. En fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse. Y después me iré. En 1924 le llega desde el Perú la noticia de la muerte de su padre. Ya no estaba más aquel hombre que acompañaba cortejos humildes que iban al cementerio de Santiago. Ahora él mismo descansaba en esa lejana tierra. Meses después, en octubre, Vallejo ingresa al hospital de la Charité para tratarse un problema de hemorragia intestinal. Fue operado y las semanas de convalecencia en el hospital, o como él lo llama, la casa del dolor, le mostraron el lado más débil de la condición humana. En un memorable poema en prosa, se pregunta por qué el amor no puede con el dolor, por qué no puede vencer a la adversidad. Ignoro lo que será del enfermo esta mujer, que le besa y no puede sanarle con el beso. Le mira y no puede sanarle con los ojos. Le habla y no puede sanarle con el verbo. ¿Es su madre? ¿Y cómo pues no puede sanarle? ¿Es su amada? ¿Y cómo pues no puede sanarle? Es simplemente una mujer. ¿Y cómo pues no puede sanarle? Porque esta mujer le ha besado, le ha mirado, le ha hablado y hasta le ha cubierto mejor el cuello al enfermo. Y cosa verdaderamente asombrosa, no le ha sanado. Al salir del hospital, su situación económica mejoró ligeramente. Empieza a recibir pagos por las colaboraciones que envía con regularidad a las publicaciones limeñas, Mundial, Variedades, El Comercio y la revista Amauta, que dirigía uno de los que más tempranamente reconocieron la grandeza de su poesía, el pensador José Carlos Mariátegui. Desde París, el periodista César Vallejo registra desde sus primeras crónicas su permanente asombro ante la vida de esta ciudad. Escribe sobre el barrio de Montmartre y su efervescencia artística, el Arco del Triunfo y su llama votiva, la tumba de su admirado Baudelaire, el taller de Picasso y decenas de artículos como fragmentos de un rompecabezas que al final componen la figura de una ciudad y sus habitantes. París tuvo siempre el prestigio de ser la ciudad del amor. Allí Vallejo amó a 2 mujeres. La primera fue Henriette Maïs, con la que mantuvo una relación de 2 años. Después, en 1928, conoció a Georgette Philippot, con quien se casaría después de una larga convivencia. La vida
vida de esta pareja estuvo signada siempre por una economía inestable, pero Vallejo gustaba tomarse algunos desquites contra la vida dura, y en días de bonanza económica no dudaba en gastar un poco más de lo debido. Ahora, entre nosotros, trae por la mano a tu dulce personaje y cenemos juntos y pasemos un instante la vida a dos vidas y dando una parte a nuestra muerte. Ahora, ven conmigo. Hazme el favor de cantar algo y de tocar en tu alma haciendo palmas. El hogar de Vallejo y Georgette en París nunca estuvo asentado en una casa formal. Vivieron siempre en hoteles como este, el Richelieu, donde una placa recuerda el paso de la pareja por estos recintos. Cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre ya no está solo. Únicamente está solo de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Algunos amigos cercanos percibieron a los Vallejo como un matrimonio no siempre bien avenido. Cierto o no, tal vez la pareja solo vivía como muchas otras, alternando entre la discordia y la ternura. En tu oreja el cartílago está hermoso. Y te escribo por eso. Te medito. No olvides en tu sueño de pensar que eres feliz. Que la dicha es un hecho profundo cuando acaba, pero al llegar, asume un caótico aroma de asta muerta. Mucha gente piensa que Vallejo era un hombre permanentemente triste y hosco. Basándose solamente en los aspectos exteriores de su poesía, se ha creado un Vallejo siempre necesitado y huraño. Pero lo cierto es que pocos recuerdan los aspectos luminosos de su personalidad. Alfonso de Silva, hijo de uno de sus mejores amigos, lo recuerda así. Y era muy ameno, era un hombre muy divertido, con mucho sentido del humor. Su humor, a veces muy sarcástico, está resumido en esta pequeña anécdota donde, poeta al fin, juega con las palabras para fastidiar a su esposa Georgette. Y el propio Vallejo a veces se quejaba un poco de ella, ¿no? En lugar de Georgette decía, mi Gillette. ¿Por qué? Alrededor de 1927, Vallejo asume el marxismo como una vía para intentar la organización de una sociedad más justa. Por esa época declara: voy sintiéndome revolucionario por experiencia vivida, más que por ideas aprendidas. Con esto, posiblemente se refería a la experiencia que adquirió a través de sus modestos empleos en el Perú, que le permitieron conocer la situación de explotación de la clase trabajadora. Para ver el funcionamiento en la práctica de las ideas marxistas, viajó 3 veces a la Unión Soviética en el lapso de 4 años. Producto de estos viajes fueron 2 libros de carácter periodístico: Rusia, 1931, Reflexiones al pie del Kremlin, y Rusia ante el segundo plan quinquenal. El marxismo de Vallejo nunca fue ortodoxo ni rígido. No hizo de él una religión incuestionable, tanto así que en 1929, en una carta que envía a su hermano Víctor en Santiago de Chuco, le pide: te ruego mandar decir una misa al apóstol a mi nombre. Le he pedido que me saque bien de un asunto. Su marxismo no fue contradictorio con la religiosidad popular que había aprendido en su infancia. El apóstol Santiago seguía siendo su viejo y milagroso santo. En 1937 fallece uno de sus amigos más entrañables, el músico peruano Alfonso de Silva, que sobrevivía tocando tangos en el piano de un local llamado La Boîte de Nuit.
Su muerte, apenas a los 34 años, llevó a Vallejo a escribir una hermosa elegía, un canto a la amistad. El Hotel de Col funciona siempre y todavía compra mandarinas. Pero yo sufro, como te digo, dulcemente, recordando lo que hubimos sufrido ambos a la muerte de ambos. En la apertura de la doble tumba, de esa otra tumba con tu ser y de esta de caoba con tu estar, sufro bebiendo un vaso de ti, Silva. Un vaso para ponerse bien, como decíamos, y después ya veremos lo que pasa. En 1931, Vallejo es expulsado de Francia por sus actividades políticas y se va a España con Georgette. Allí, en Madrid, consigue publicar su novela Tungsteno, donde narra con un lenguaje realista el sufrimiento y las rebeldías de los obreros de un asiento minero en el Perú. Sin embargo, los editores le rechazan su cuento más logrado, Paco Yunque. A pesar de estar relacionado con la vida artística e intelectual de Madrid, a pesar de la amistad con Rafael Alberti, con Federico García Lorca, con Pedro Salinas y otros poetas españoles, Vallejo inicia gestiones para obtener un permiso de residencia en París. Ya no podía vivir lejos de la ciudad del río Sena. Necesitaba su aire, su estimulante vida artística, sus noches interminables, y deseaba volver. Los años de su regreso a París se convierten en años de incesante creación. El poeta escribe algunos dramas, comedias y también ensayos sobre arte e historia. Pero lamentablemente no logra poner en escena ninguna de sus obras de teatro, ni encuentra editores para sus libros. Lo peor de todo es que su economía continúa siendo escasa, y tanto él como Georgette pasan grandes penurias para cubrir sus gastos de cada día. Siguen siendo una pareja sin casa, viven en hoteles muy modestos que cambian con frecuencia cuando ya no les alcanza para pagar la renta. De veras, cuando pienso en lo que es la vida, no puedo evitar de decírselo a Georgette. A fin de comer algo agradable y salir por la tarde, comprar un buen periódico, guardar un día para cuando no haya, una noche también para cuando haya. Así se dice en el Perú. Me excuso. Del mismo modo, sufro con gran cuidado, a fin de no gritar o de llorar, ya que los ojos poseen, independientemente de uno, sus pobrezas, quiero decir, su oficio. Algo que resbala del alma y cae al alma. En julio de 1936 estalla la guerra civil en España. El general Francisco Franco encabeza un levantamiento militar contra el gobierno legítimo de la República que había sido elegido en elecciones generales hacía menos de 6 meses. El Frente Popular organiza la resistencia y se enfrenta a los militares en diferentes ciudades. España se tiñe con la sangre de sus propios hijos ante la asombrada mirada del mundo. Vallejo asume la causa popular y va a España a colaborar en labores periodísticas y de propaganda. La Guerra Civil Española produjo en Vallejo un cambio fundamental en su visión de la muerte. Ahora siente que la muerte individual no existe o solo es un accidente, cuando otros recogen y continúan defendiendo los ideales del caído. Solo cuando los hombres sienten como suyo el dolor ajeno, la muerte puede ser vencida. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo.
Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. El cadáver siguió muriendo, nos dice Vallejo, porque para vencer o negar la muerte se necesita la solidaridad no de uno o dos, ni siquiera de miles, sino del amor unánime de todos los hombres. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. A comienzos de 1937, Vallejo asiste como representante del Perú al Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura. Viaja a las ciudades donde se realiza el Congreso, Valencia, Madrid y Barcelona, y allí se encuentra con una constelación de notables escritores, todos antifascistas y que hoy son hitos en las letras del mundo. Allí se reúne con poetas como el chileno Pablo Neruda, el mexicano Octavio Paz, los españoles Antonio Machado y Rafael Alberti y el inglés Dylan Thomas. Allí también conoció a los novelistas norteamericanos John Dos Passos y Ernest Hemingway, y al francés André Malraux, entre otros. Finalizado el Congreso, regresa a París e inmediatamente se dedica en forma casi febril a corregir poemas que venía acumulando desde años atrás y a escribir otros nuevos. La mayoría de los poemas humanos y la totalidad de los versos de España aparta de mí este cáliz llevan como fecha los últimos meses de este año de 1937. ¿Por qué esa súbita e intensa preocupación por escribir? Tal vez porque intuía que la vida no iba a ser muy prolongada para él. En marzo de 1938, empieza a padecer fiebres muy altas y persistentes. Georgette lo lleva a la clínica de Villa Arago, pero los médicos no llegan a determinar con claridad la causa de esas fiebres. Y Vallejo se debilita más y más cada día. Resistió hasta el 15 de abril. Ese día, a las 9:30 de la mañana, y diciendo que se iba a España, a la España que aún combatía defendiendo la República, murió tranquilamente. Fue un viernes, al día siguiente del jueves, que él había anticipado. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como soy, de otoño. Jueves será porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro. También con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Sus restos descansan hasta hoy en el cementerio parisino del barrio de Montparnasse, no muy lejos de los hoteles y los cafés donde vivió y escribió sus inmortales poemas. Incógnito atravieso el cementerio. Tomo a la izquierda, yendo la hierba con un par de endecasílabos, años de tumba, litros de infinito, tinta, pluma, ladrillos y perdones. César Vallejo solo vivió 46 años, pero ese tiempo le fue suficiente para dejar en sus poemas el testimonio de su lucha,
no solo con las palabras, sino de aquella que libró por alcanzar la tarea esencial de todo gran poeta. Ese intento de humanizarlo todo, ese combate interminable por darle al mundo un espíritu más fraterno. Pelear por todos y pelear para que el individuo sea un hombre. Para que los señores sean hombres. Para que todo el mundo sea un hombre y para que hasta los animales sean hombres.